Y ahora sí, señorías, pasamos ya al punto 5 del orden del día, dictamen emitido por la comisión. He de comunicarles que desde que se hizo el orden del día, aprobado por la Junta de Portavoces de la semana pasada, no se ha presentado por parte de la presidencia de la comisión preceptiva del Grupo de Trabajo ninguna solicitud de intervención para presentar el dictamen y, por tanto, pasamos directamente a la posición de los grupos parlamentarios al respecto de sus votos particulares o, en su caso, del posicionamiento del dictamen. Para ello va a intervenir, en primer lugar, el Grupo de Izquierda Unida y los Verdes, convocatoria por Andalucía, y en nombre de este grupo lo hará la señora Pérez Rodríguez, que además defenderá la posición de su voto particular. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Es un honor iniciar este pleno en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y con un debate tan centrado en la actualidad política y tan importante para todas las formaciones. Espero que hayan tenido ustedes un buen verano y que tengamos fuerzas para poder debatir hoy este punto tan importante como es la reforma de la ley electoral. Decir, en primer lugar, que queremos desde nuestro Grupo Parlamentario de Izquierda Unida agradecer a todos los comparecientes en el mismo las aportaciones que han hecho a este grupo. Decir que hemos aprendido mucho y nos hubiese gustado obtener un mejor resultado de dicho grupo, porque, sinceramente, hemos perdido una oportunidad, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, de poder llegar a un acuerdo todos los grupos parlamentarios y hacer un buen informe, un informe que pudiese ser aprobado y, desde luego, tomado en consideración por el Gobierno para conseguir esa reforma de la ley electoral, que no es más que una necesidad electoral, una necesidad social de que se reconozcan los mismos derechos o que cada voto, cada ciudadano tiene un voto y vale igual en cada una en diferentes provincias. Sin embargo, desde nuestro grupo parlamentario no tenemos esa percepción y digo que es una oportunidad perdida porque el informe que se redacta hace un compendio de las voluntades de cada uno de los partidos políticos que conformamos esta Cámara y, sin embargo, hay más intervención en cuestiones de voluntades e incluso, diría, matizaciones que hace el presidente a la hora de elaborar el informe que no se corresponden ni tan siquiera con la realidad que hemos debatido. Izquierda Unida presenta el voto particular, el cual vamos a defender en la mañana de hoy, porque entendemos que es una necesidad histórica. La ley electoral ha castigado a las formaciones políticas más pequeñas y se nos debe mucho a muchos grupos políticos que, a la hora de elaborar el orden de las cámaras, pues a cada una de las fuerzas políticas, dependiendo de ese bipartidismo, pues no tengamos la misma representación ni tengamos en función de los votos obtenidos. Por tanto, la valoración política es que, en definitiva, el Partido Socialista y el Partido Popular han coincidido en la mayor parte de ese dictamen porque no les interesa que se modifique la ley electoral. Ahora está muy de moda hablar de esos paripés que hace cada uno en su casa y, desde luego, esto es un paripé más que hemos hecho en esta Cámara, demostrando también que el Partido de Ciudadanos, que parecía que tenía la iniciativa, pues también a la hora de mojarse y votar en esa comisión, en ese dictamen, pues ha mostrado un postureo porque piensa que se puede beneficiar de esa mayoría que ahora mismo tiene, pues quizás Partido Popular, con respecto a los votos que tiene Ciudadanos. Por tanto, vemos que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se han asentado en esa bipolaridad del bipartidismo, que no les interesa modificar en ningún momento la ley electoral, porque todo han sido excusas, que si hay que modificar el estatuto, que si hay que modificar la LORES, que incluso hay algunas cosas que eran anticonstitucionales, cuando eso nos ha quedado bastante claro a lo largo de todas las comparecencias de tantos y tantos catedráticos de Derecho Constitucional que nos han explicado que ciertamente la ley electoral, pues para unos funciona bien y para otros no, pero la realidad demuestra que no se corresponde. Y, por tanto, hay una discriminación importante. Una discriminación basada, primero, en el índice poblacional
y también una infrarrepresentación a través de la ley DON. Y esa deformación en la que nosotros pedíamos en ese informe que se corrigiera y que existiese la posibilidad de llegar a un acuerdo, al menos hacer un informe en el que todos estuviésemos de acuerdo en unos puntos que creo que podemos coincidir en muchos y, sin embargo, no se ha hecho. Hemos centrado el debate en quién va a perder diputados y quién va a ganar diputados, cuando realmente lo que hay que centrar el debate es que cada uno, en función de sus votos, tenga esos escaños. Lo que no es justo es que a las formaciones más pequeñas, en este caso como Izquierda Unida, con el mismo resultado de las últimas elecciones autonómicas, que nos corresponderían 8 diputados, pues nos quedemos en 5. Es que mermarnos derecho de representación y, desde luego, un castigo que no se merece ninguna de las fuerzas, pues ni la nuestra ni otra. Pero claro, cuando otros hacen otras cuentas y ven que van a perder un diputado en alguna de las provincias, pues ya no les cuadran los números y no están por la labor de trabajar por esa reforma electoral. Por tanto, digo que ha sido una pantomima y que realmente me hubiese gustado que el debate de hoy pues fuera centrado en cómo iba a materializarse ese grupo de trabajo, y no ha sido así, porque desde la Izquierda Unida entendemos que la ley electoral tiene que ser representativa y no lo es en este caso, ni mucho menos. Teniendo sobre la mesa los datos de las últimas elecciones, el Partido Socialista, con un índice de una pérdida de un 4%, casi de bajada en votos, prácticamente parecido a Izquierda Unida, perdiendo el mismo porcentaje similar, Izquierda Unida pierde 7 diputados en esta Cámara y, sin embargo, el Partido Socialista no pierde ninguno. Por tanto, yo quiero que se le traslade y que nuestro pueblo en Andalucía entienda que partimos de una ley injusta y de una ley, desde luego, que no se asienta a la realidad política ni a la realidad electoral. Nuestro Parlamento tampoco se adecúa a la población. Tenemos el Parlamento más pequeño en comparación con otros parlamentos, como puede ser el de Madrid o el de Cataluña, que tiene un número pues significativo de representantes, y aquí nos quedamos cortos. Nuestra propuesta, sinceramente, no era aumentar el número de diputados, porque nosotros nos creéramos que aumentar el número de diputados de 109 a 119 no iba a dar los 10 diputados de Izquierda Unida. Quien piense eso, pues está generando una falacia. Pero sí es verdad que cabía la posibilidad, y cabe la posibilidad, de que aumentando el número de diputados haya una biproporcionalidad, aplicando la regla en la que nos hemos basado para elaborar el informe del profesor de la Universidad de Granada, Valeriano Ramírez. Cabe la posibilidad de que se pueda aumentar a ese número de diputados. Y, desde luego, lo que sí es verdad es que no le supondría ningún coste a esta Cámara. Quiero también dejar claro que aumentar el número de diputados sería con la misma cuantía que ahora mismo tiene el Parlamento contemplado en presupuestos. Por tanto, creo que era una opción legítima, viable, muy estudiada por un gran catedrático, como bien le digo, que ha hecho informes incluso para el Parlamento Europeo cuando se remodele, y creo que todos los grupos en el Parlamento Europeo compartían el sistema de biproporcionalidad que presentaba el profesor Victoriano Ramírez, y, sin embargo, aquí en Andalucía pues no se comparte. Casualmente, diputados andaluces en el Parlamento Europeo les parece correcto y aquí no les parece correcto. Por eso era una de las justificaciones que nosotros queríamos tomar en consideración en este caso. Y lo que tampoco nos parece legítimo es esa mayoría que obtuvo el Partido Popular con un 38%, que es una mayoría que no nos representa. El 38% no es la mayoría en este país, y eso lo facilitaba y lo facilita la ley actual. Por tanto, de nuevo nos encontramos con una iniciativa frustrada, fallida, porque los grandes partidos actualmente de la Cámara no han sido capaces de querer buscar el consenso. Ni tan siquiera se nos ha citado a los portavoces, ha sido imposible poder realizar un trabajo de grupo. Se hizo un informe por parte del presidente, que, como bien digo, tiene muchas declaraciones de voluntades y en ningún sentido tiene debate centrado en lo interesante. Lo interesante, como puede ser, independientemente de si hay que modificar el estatuto o tenemos que modificar la LORES. No creo que sea un problema que un Parlamento, que la Cámara, que el Legislativo, plantee modificar una ley autonómica o una ley estatal. No creo que sea ni un crimen ni un delito, sino que consideramos que era una necesidad. Hablar de necesidades como, por ejemplo, garantizar que un partido con más votos que otro jamás tenga menos representantes. Garantizar que dos partidos que difieran en pocos votos no se diferencien más de un escaño. Hablar de que el voto que reciba un partido tiene el mismo valor independientemente del lugar en el que haya sido emitido.
que se pueda conceder una prima al partido vencedor similar a la conseguida en el sistema actual, pero por lo tanto no se debilita la gobernabilidad, que parecía que era algo que suponía un problema a la hora de modificar la ley electoral andaluza. Por tanto, nuestro informe sí garantizaba esa gobernabilidad al partido vencedor. Y los tamaños de las circunscripciones electorales nunca van a contradecir el artículo 104 del Estatuto de Andalucía. Digo esto porque eran puntos fundamentales que nadie ha debatido, que hemos hecho la propuesta y que mantenemos vivos para que se someta a votación. Y algo que es fundamental en las listas cremalleras, y siguen siendo de doble cremallera, porque constituyen el mayor avance de cara a esa paridad de género. La posibilidad de marcar preferencias no deben olvidar el ordenamiento inicial mediante una doble cremallera, puesto que los electores, según se observa en la elección del Senado, pueden votar a los primeros candidatos de las listas. Seguimos reiterando la necesidad de esa reforma de la ley electoral y yo espero que nos llevemos hoy un buen sabor de boca y que este informe, salga el resultado que salga, desde luego nos tomemos en serio que es una necesidad para los electores, que tenemos que darle credibilidad y que cada voto valga lo mismo, independientemente de donde uno vote. Muchas gracias. Gracias, señoría. Corresponde ahora el turno al Grupo de Ciudadanos y en su nombre tomará la palabra el señor Díaz Robledo.